Amados hermanos, radioescuchas, amigos, amigas que ya nos están sintonizando en esta hermosa mañana, ya estamos una vez más listos, ¿verdad?, para transmitirle a través de esta señal Manantial de Vida Radio 97.3 una lección más, una enseñanza más en este instituto. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Vamos a tocar un tema más en esta mañana al hablar del Espíritu Santo. Bendiciones a su vida, les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Reciba saludos de parte nuestra, bendiciones de parte del Señor. Vamos a elevar una oración para iniciar ya en esta mañana. Señor Padre, que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, bendito Dios, una vez más, por la oportunidad que nos das, la vida en esta mañana, Señor, poder respirar, Padre eterno, gozar de tu presencia, Señor, y gozar de la vida que usted nos da en esta tierra, Señor, y en este día. Vamos a meditar un momento más, en una clase más acerca de tu palabra. Rogamos tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando el control de mi vida, Señor, para hablar tu palabra específicamente, Señor. El nombre tuyo sea glorificado, tu pueblo sea bendecido, Señor, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a tratar hoy la lección 19. Este es el módulo 7 ya. Módulo 7, lección 19. Y la lección se titula Dios, el Espíritu Santo, su plenitud. Hemos hablado en esta semana acerca del Espíritu Santo, su advenimiento, es decir, profetizado que iba a ser derramado, ¿sí?, en el tiempo de la iglesia, en el tiempo del Nuevo Testamento, que pues inicia, ¿verdad?, prácticamente en el día de Pentecostés. Claro que se mencionan otros derramamientos, como por ejemplo en Juan el Bautista, cuando es bautizado aún dentro del vientre de Elizabeth, su mamá. Pero encontramos, ¿verdad?, que la iglesia despega, nace de ahí del día de Pentecostés. Entonces hemos hablado acerca de esto, acerca de la personalidad también del Espíritu Santo, que por ser la tercera persona de la Trinidad es Dios también. Creemos que es el Espíritu Santo una persona, no en el sentido humano, con cuerpo, sino siendo Dios es Espíritu, pero con las características que le confieren esa personalidad, de que Él dirige, Él habla, Él piensa, se enoja, se entristece, puede ser un testigo. Bueno, esa es la personalidad del Espíritu Santo. Hablamos también acerca de su morada, primero de la regeneración, donde el Espíritu Santo nos regenera, nos limpia, ¿sí? Hablamos acerca también de la morada y el sello del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo viene a morar en su iglesia, en aquellos que son lavados por la sangre del Cordero, y viene a vivir en cada creyente. La Biblia dice que no debemos ignorar que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Como creyentes, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino ahora le pertenecemos a Dios, y Él ha puesto en nosotros su Espíritu como su morada. Nos ha sellado según
¿verdad? La Escritura, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha dado las arras, ¿sí?, de su Espíritu como una garantía, como un pago, como una primicia de todo lo que vamos a recibir cuando ya hayamos logrado la vida eterna enteramente en Cristo. Esto es algo maravilloso porque mientras estemos en la tierra participamos del Espíritu Santo, pero cuando ya se logre nuestra redención, ¿verdad?, cuando ya se han completado los tiempos del Señor, gozaremos y conoceremos a Dios tal como Él es. Y bueno, en esta mañana vamos a hablar de Dios, el Espíritu Santo, su plenitud. Para introducirnos en esta lección, quiero más bien hablar acerca del bautismo del Espíritu dentro del cuerpo de Cristo. Hay un versículo en la Escritura, en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13, dice que porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber un mismo Espíritu. Quiero decirle que de acuerdo a esta cita, por medio del bautismo del Espíritu, el creyente es colocado dentro del cuerpo de Cristo, en la unión viviente de todos los creyentes verdaderos en la edad presente. Aquí el bautismo tiene su significado primario en el hecho de ser ubicado, iniciado, y en que nos ha sido dada una relación nueva y permanente. Por consiguiente, el bautismo del Espíritu relaciona a los creyentes con todo el cuerpo de la verdad que se revela en la Escritura concerniente al cuerpo de Cristo. El cuerpo de los creyentes, formado así por el bautismo del Espíritu y aumentado a medida que los miembros adicionales son añadidos, se menciona frecuentemente en las Escrituras. De acuerdo a esto, todos los creyentes, los nacidos de nuevo, los que forman parte hoy de la iglesia de Jesucristo, todos fuimos bautizados. Les repito, esta porción de la palabra, fuimos bautizados en un cuerpo, nos da a entender que fuimos ubicados, colocados dentro del cuerpo de Cristo. Dentro del cuerpo de Cristo. Por eso 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. A diferencia del Antiguo Testamento, donde el pueblo de Dios solamente recibía el Espíritu Santo, aquellos hombres designados por Dios para un propósito, ¿verdad?, como los profetas, reyes, sacerdotes y alguno más. Entonces ahora en la iglesia de Jesucristo todos somos bautizados, quiere decir somos colocados en la iglesia y somos recibidos como la familia espiritual de Dios. ¿Sí? Ahora, Romanos 6:1-4 dice lo siguiente, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, como hijos de Dios, como colocados dentro del cuerpo de Cristo, aquí nos insta, nos dice la palabra que de ninguna manera debemos vivir en el pecado, ¿sí? Que tenemos que entender nosotros que hemos sido colocados
en el cuerpo de Cristo. Hablaba el día de ayer acerca de la santificación, y en otras palabras, la santificación quiere decir separados. Entonces, somos separados para vivir una vida agradable delante del Señor. Dentro de la plenitud del cuerpo de Cristo, entonces empezamos también, una vez siendo colocados, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, somos sellados, regenerados, y bueno, el Señor viene ahora y vamos a ver la promesa del Espíritu, ¿sí? Tenemos que ver que tenemos que tomar en cuenta la profecía de Joel 2:28 y la cita de ella que se hace en Pedro en el libro de San Juan, o lo que hace Pedro en esta cita en el libro de los Hechos capítulo 2, versículo 17 al 18. En cuanto a esto, vamos a notar, o debemos notar, que la promesa del Espíritu Santo no se refiere a un cambio en la actividad o en la calidez de la actividad del Espíritu de Dios. Lo que se profetiza es un cambio en la cantidad o amplitud de la actividad. Vemos claramente la naturaleza radical de la promesa e inclusión de los esclavos y esclavas. Una cosa es que Dios derrame su Espíritu en los hijos, los jóvenes y los ciudadanos, entre los ciudadanos libres de Israel. En cambio, derramar su Espíritu Santo en los que son propiedad de la casa es muy distinto. En Joel vemos las primeras afirmaciones abiertas sobre el principio, ¿sí? Y luego en Gálatas dice que ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hay varón ni mujer. Ahora, esta dimensión, ¿verdad?, en el Pentecostés, en el Espíritu Santo, nos indica que ahora ya no hay edad, ya no hay sexo, en cuanto a la distinción del Espíritu Santo, ¿sí? De hecho, aquí en Pentecostés, la Biblia dice que es derramado el Espíritu Santo sobre los 120 que estaban en el aposento alto. Entonces vemos ahora algo maravilloso en cuanto al derramamiento de su Espíritu Santo del Señor. Y esta promesa sucede porque el Señor les dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén. 10 días después que el Señor asciende a los cielos, la promesa de derramar su Espíritu Santo llega en el día de Pentecostés a todos aquellos que creían en Él, a sus discípulos, ¿sí? Y hay referencias en Hechos 1:5, podemos encontrar, dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nosotros, amados, debemos entender que vamos a buscar la llenura del Espíritu Santo. Hablar de la llenura es ir creciendo e ir conociendo más a ese Dios maravilloso a través de su Espíritu Santo que está en nosotros. Vamos a ver algunas citas bíblicas. Mientras tanto, creemos nosotros que a todos los creyentes se les ha otorgado el privilegio de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, según Joel 2:28. Y también en Mateo 3:11 dice esto. Mateo 3:11. Voy a darle lectura al libro de Mateo 3:11. Bendito sea el Señor. Dice Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. A todos los creyentes se les ha otorgado el privilegio de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Solo que, también la Biblia habla de que esto es un don de Dios y Dios reparte, ¿verdad?, a la iglesia como Él quiere. Entonces aquí el Señor
Dios da el privilegio a los creyentes de recibir el bautismo en el Espíritu Santo con el propósito de investirles de poder y autoridad para ser testigos por todo el mundo y capacitarles para desarrollar una vida fructífera y virtuosa. Allí en Pentecostés vemos a los apóstoles, a los 120, dice hablar en diferentes lenguas. Ellos hablaron, en principio ellos hablaron lenguas humanas, o sea, idiomas. Ahí podemos ver que dice Hechos 2, dice cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 2:2, cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos 1:4, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban, en la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre ellos, dice, sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces ahí habían partos, dice la Biblia, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Había también cretenses, árabes, y ellos decían, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Entonces los discípulos fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaban otras lenguas. Al menos ahí estamos viendo que hablaban en otros idiomas que ellos no hablaban. Pero el Espíritu Santo vino y los capacitó, les dio el poder del Espíritu para que ellos hablaran en otras lenguas. También encontramos en el libro de los Corintios, bendito sea el nombre del Señor, vamos a hablar acerca del Espíritu Santo como un don, ¿verdad?, que es dado a la iglesia de hoy. Dice 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice también el versículo 10, dice a otro el hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. En cuanto a esto, el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios 13, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, el Espíritu Santo, cuando bautiza, no solamente, ¿verdad?, el Espíritu da la capacidad de hablar en idiomas, sino también en lenguas angelicales. Bendito Dios, en lenguas angelicales. La evidencia inicial de hablar, de recibir o de ser bautizado en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas, según el Espíritu da que se hable, ¿sí? El hablar en lenguas, hermanos, vamos a hablar un momento más de la plenitud del Espíritu Santo, pero el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. En 1 Corintios 14, 1, 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu
aunque por el Espíritu habla misterios. Pero también dentro de lo que el Espíritu Santo hace, dice también aquí que el Espíritu tiene un don más que se llama también interpretación de lenguas, ¿sí? Hay hermanos, ¿verdad?, que pueden interpretar las lenguas que algún otro hermano esté hablando en lenguas, pero en sí el Espíritu Santo no habla a los hombres, sino el que habla en lenguas, no habla a los hombres sino a Dios, o sea, se edifica, ¿sí? Se está llenando, se edifica de la presencia de Dios, del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Hablar de la plenitud del Espíritu Santo, ¿sí?, en la salvación ocupa aspectos de la plenitud en la salvación, como la regeneración, el morar y el sellado del bautismo, que ya hablamos. La plenitud del Espíritu se relaciona con la experiencia cristiana, al poder y al servicio. Las obras del Espíritu en relación a la salvación son de una vez y para siempre, pero la plenitud del Espíritu es una experiencia repetida y se menciona frecuentemente en la Biblia. Comenzando con el día de Pentecostés, amaneció una nueva edad en la cual el Espíritu Santo obraría en cada creyente. Entonces todos fueron hechos morada del Espíritu y podrían ser llenos si Él encontraba las condiciones propias. Esta conclusión está confirmada por numerosas ilustraciones en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 3 al 5, dice la palabra, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Había ahí una reunión, ¿verdad?, de hermanos. Había muchos hermanos ahí, y ellos se pusieron de acuerdo, dijeron, busquemos de entre vosotros o de entre nosotros, ellos dijeron, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Para ser lleno del Espíritu Santo se requiere una comunión diaria con Dios. Se requiere que nosotros podamos rendirnos a la presencia bendita del Señor, ¿sí? Se puede ser cristiano y se puede no ser lleno. Esto, amados, la plenitud del Espíritu puede definirse como un estado espiritual donde el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y vida del creyente individual. No es un asunto de adquirir más del Espíritu, sino más bien que el Espíritu de Dios vaya tomando control del individuo. En lugar de ser una situación anormal y poco frecuente, como lo era antes de Pentecostés, el ser lleno por el Espíritu en la edad presente es normal, si bien no es lo usual en la experiencia del cristiano. A cada cristiano se le ordena ser lleno del Espíritu, y el no estar lleno del Espíritu es estar en un estado de desobediencia. En Efesios 5:8 dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Necesitamos una comunión íntima con el Señor. Esto se da a través de la oración, esto se da a través de la lectura de la palabra, esto se da a través de la asistencia a la congregación. El apóstol dijo que no tengamos por costumbre dejar de congregarnos. La plenitud del Espíritu Santo
se da cuando nosotros nos rendimos totalmente al Señor. Entonces, como dije hace un momento, no es un asunto de adquirir más del Espíritu, sino más bien que el Espíritu Santo vaya tomando de nuestra vida control, ¿sí? Que nosotros le vayamos dando lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo tome control. Pocos pueden caracterizarse por estar llenos del Espíritu. Esta falta, sin embargo, no se debe a una falla de parte de Dios en su provisión, sino más bien es falla del individuo en apropiarse de esta provisión y permitir al Espíritu Santo llenar su vida. El estar lleno del Espíritu debería contrastarse con la madurez espiritual. Un cristiano nuevo, quien haya sido salvado recientemente, puede ser lleno con el Espíritu y manifestar el poder del Espíritu Santo en su vida. Sin embargo, la madurez viene solo a través de experiencias espirituales, las cuales pueden extenderse toda una vida y abarcan un crecimiento en el conocimiento. La continua experiencia de ser lleno con el Espíritu y una madurez en juicios sobre cosas espirituales. Es necesario que podamos comprender muchas cosas acerca del Espíritu Santo. Dije hace un momento, inició, ¿verdad?, el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Hoy podemos ver una iglesia de Jesucristo que tiene el bautismo del Espíritu Santo, pero podemos ver también que casi en la mayoría de los creyentes no se da el hablar en lenguas. Nos falta buscar mucho más. Nos falta rendirnos, nos falta buscar la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene dentro de su ministerio en esta tierra, ¿sí?, dentro de su trabajo, dentro de lo que hace con la iglesia, es que Él está dando dones a los hombres. Él quiere derramar su gracia sobre la iglesia de Jesucristo. Les recuerdo, el Espíritu Santo solamente está en la iglesia de Jesucristo, en aquellos creyentes que se han arrepentido y que han aceptado a Jesús, pero que también viven una vida que agrada al Señor, una vida de rendición. Dentro de lo que el Espíritu Santo hace, dentro de los dones, la Escritura nos dice que el Espíritu Santo, ¿sí?, por el Espíritu viene palabra de sabidurías, de acuerdo a 1 Corintios 12:8, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos debe de beber de un mismo Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo reparte dones, ¿verdad? Él quiere una iglesia bendecida, Él quiere una iglesia en plenitud, Él quiere una iglesia que en todas las congregaciones, hablando de la iglesia universal, pero hablando de la iglesia local, en todas las congregaciones pueda desarrollarse, ¿verdad?, el Espíritu Santo en cuanto a estos dones que Él ha traído. Hablamos en clases pasadas o precisamente ayer acerca del fruto del Espíritu, ¿sí? Dios se vacía, ¿sí? Dios vacía su Espíritu Santo, su poder, no solamente viene a vivir en el creyente, sino el Señor viene
a experimentar, ¿verdad? O más bien viene a vivir y a usar al hombre. No a experimentar, a usar al hombre para la gloria de su nombre. Y entonces el Espíritu Santo está repartiendo en la iglesia, quiere repartir todos estos dones, pero nosotros debemos buscarle, ¿sí? Debemos buscar la llenura, bendito Dios, la llenura del Espíritu Santo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Santo es el Señor. Entonces, también podemos encontrar en Primera de Pedro capítulo 2:2, dice, Pedro habla de los bebés espirituales que necesitan la leche espiritual para crecer y exhorta a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pablo también, ¿verdad?, dice algo que deja a la iglesia ver su estado, y dice el apóstol Pablo, dice, habiendo de ser maestros ya, todavía hay necesidad de que se les enseñe. ¿Sí? ¿Cuántos creyentes hoy no están viendo la plenitud del Espíritu en sus vidas? Porque no hay una búsqueda, se han conformado solamente con pertenecer a la iglesia, estar ahí. Bueno, han aceptado a Jesús, están caminando dentro del Evangelio, dentro del cuerpo de Cristo, pero eso no es todo. Dios quiere llenarnos, Dios quiere bendecirnos. Dentro de las profecías también que podemos, dentro de los dones que podemos hablar acerca del Espíritu está la profecía. En una ocasión, Moisés dijo que él deseaba que ojalá que todo el pueblo, sí, todo el pueblo profetizara. Hoy en día, bendito Dios, está a la mano de nosotros, está al alcance de nosotros buscar la plenitud de Dios. Si usted todavía dice, pues yo no sé qué don tengo, no tengo, o podría atreverse a decir, no tengo ningún don. Dios está ahí, el Espíritu Santo está ahí, Él está repartiendo a su iglesia. Usted tiene que atreverse a buscar la plenitud. En otras palabras, la plenitud es madurez espiritual. Madurez espiritual. ¿Sí? Entonces le animamos a que usted camine en el poder del Espíritu Santo. Vamos a seguir hablando acerca del Espíritu Santo. Mire, comenzando con el día de Pentecostés, toda la multitud fue llena con el Espíritu en la iglesia primitiva. El Espíritu de Dios llenaba repetidamente a aquellos que buscaban la voluntad de Dios, como en el caso de Pedro. Pedro dice en Hechos 4:8, dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y ahí empezó a disertar él acerca de la palabra, lleno del Espíritu Santo. También en Hechos 9:17 habla y dice que Ananías, entró en la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Pablo fue un hombre que fue lleno del Espíritu Santo. Y también él fue un hombre capacitado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. También, amados, necesitamos buscar a Dios en todo momento. Condiciones, vamos a ver algunas cosas que necesitamos saber para que logremos nosotros la plenitud del Espíritu. Lo primero, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 19, dice,
que el mandamiento es que no apaguemos al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice lo siguiente: no apaguéis al Espíritu. Es decir, vivamos conforme a la palabra. El apagar el Espíritu es pecar, es no buscar al Señor. Bendito sea el Dios de la gloria. De acuerdo a Efesios 6:16, el escudo de la fe es capaz de apagar los dardos de fuego del maligno. Por consiguiente, apagar el espíritu es ahogar o reprimir al espíritu y no permitirle que cumpla su obra en el creyente. Puede definirse simplemente el apagar el espíritu como el decir no, o de no tener la voluntad de dejar al espíritu conducirse a su manera. Entonces, para que nosotros podamos buscar la plenitud de Dios, número uno, el mandamiento es que no apaguemos al Espíritu Santo. Para que pueda experimentarse la plenitud del Espíritu, es necesario para un cristiano que rinda su vida al Señor. Cristo observó que un hombre no puede servir a dos señores. A nosotros se nos exhorta constantemente a que nos rindamos a sí mismos a Dios. Al hablar de la rendición a la voluntad de Dios en la vida de un cristiano, Pablo dice en Romanos 6:13 que tampoco debemos presentar nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentarnos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí, amados, se declara claramente la opción ante cada cristiano. Él puede rendirse a sí mismo tanto a Dios como al pecado. Es decir, en nuestra naturaleza humana están ahí, ¿verdad? Todavía nuestra debilidad en la carne, pero fortalecidos en el Señor somos más que vencedores en el nombre de Jesús. La urgencia es que seamos llenos del Espíritu Santo, que en esta tierra donde estamos, en esta nueva dimensión del Espíritu de Dios, podamos nosotros llenarnos del Espíritu Santo, ser testigos con el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es su Espíritu Santo ahora el que está trabajando en la iglesia, el que está llenando a los hombres de esa bendición grande y poderosa de su Espíritu Santo, derramando dones. Tristemente, muchas veces, como dije hace un momento, podemos encontrar que hay creyentes que ni siquiera saben si tienen un don. Por eso necesitamos buscar. Dije hace un rato, hace un momento, que las condiciones para la plenitud del Espíritu es que no contristemos al Espíritu Santo. Luego lo siguiente es que no apaguemos al Espíritu, es lo primero. Lo siguiente que vamos a ver acá, que dice en Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Aquí se presume que el pecado ha entrado en la vida de un cristiano y como un hecho de su experiencia ha sobrevenido la falta de rendición. Para poder entrar en un estado en el que pueda ser lleno con el Espíritu, o para volver a tal estado, se le exhorta a que no continúe en su pecado, el cual contrista al Espíritu Santo. Cuando en el creyente el Espíritu de Dios es contristado, la comunión, guía, instrucción y el poder del Espíritu es estorbado. El Espíritu Santo, aunque está morando, no es libre para cumplir su obra en la vida del creyente. La experiencia de la plenitud
puede ser afectada por las condiciones físicas. Un cristiano que físicamente está cansado, hambriento, enfermo, puede no experimentar el gozo normal y la paz, los cuales son los frutos del Espíritu. Para que el creyente pueda volver a la comunión con Dios, es necesario que pueda confesar sus pecados a Dios, reconociendo nuevamente las bases del perdón en la muerte de Cristo y deseando la restauración a una comunión íntima con Dios el Padre. El pecado hace división entre Dios y el hombre. Entonces somos nosotros, amados, llamados en esta plenitud, llamados para que podamos ser testigos poderosos de Cristo en esta tierra, con la presencia del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Somos llamados a que si algún pecado cometemos, porque no somos perfectos en el sentido de la palabra de ya no pecar. Yo decía ayer que la palabra perfecto significa entero o maduro, ¿sí? Entonces debemos ser maduros, pero tampoco no somos creyentes que ya no pequemos, todavía pecamos, pero el pecado hace estorbo entre la comunión, ¿verdad?, del Espíritu Santo y el creyente. Es por eso que si en algún momento dado el creyente llegase a cometer un pecado, entonces para que se vuelva a restaurar esa comunión con Dios, es necesario que el creyente tenga que confesar sus pecados, ¿sí?, y desear la restauración a una comunión íntima con Dios el Padre, así como también con el Espíritu Santo. En la Biblia encontramos una abundancia de la plenitud del Espíritu Santo en aquellos hombres que Dios usó en aquel entonces. Hoy el Espíritu Santo sigue estando, amados, en la iglesia. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo guía hoy a la iglesia de Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a ampliar este tema. Es muy amplio, es muy extenso. En las 2 horas siguientes que vendrán en esta mañana, ya el tiempo se nos ha agotado, pero vamos a, no se vaya, vamos a terminar esta hora, ¿verdad?, en la enseñanza, y vamos a entrar posteriormente con el pastor Peña a ampliar toda esta situación, toda esta enseñanza acerca de las lecciones de esta semana en cuanto al Espíritu Santo. Bendiciones a su vida. Vamos a terminar, ¿verdad?, con esta lección y regresamos en unos minutos más. Les bendecimos en el nombre del Señor, y la paz de Cristo quede con usted en esta mañana.